para ayudarles a entender el mensaje de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, que es lo más importante que encontramos en la Biblia y realmente es lo más importante que cada uno de nosotros necesita entender en esta vida. Entonces, en este texto vamos a considerar brevemente tres cosas: la responsabilidad de la esposa, la responsabilidad del esposo y el significado del matrimonio. Entonces vamos a empezar con la responsabilidad de la esposa. Pablo lo menciona en los versículos 22 y 23 del texto que el hermano Evair ha leído, y dice que la esposa debe estar sujeta a su propio marido. Este es el mandamiento. ¿Y qué significa este mandamiento? Bueno, Pablo está diciendo que las esposas voluntariamente deben de sujetarse a la autoridad y el liderazgo de sus esposos en el hogar. Esto incluiría aceptar, honrar y afirmar su liderazgo. Entonces, Lisette, en cuanto a tu relación con Josué, esencialmente es a esto que Dios te llama: a sujetarse a él, a aceptar, honrar y afirmar a su liderazgo. El texto también nos dice cómo y por qué la esposa debe sujetarse a su esposo. Primero dice que debe ser como al Señor. En otras palabras, como un acto de reverencia y obediencia al Señor. Respetar el orden que Dios ha establecido en el hogar es respetar y honrar al Señor. Entonces, al hacer esto, estás haciéndolo como al Señor. Entonces, Lisette, puedes honrar a Dios por honrar a tu esposo. Luego la esposa, dice el texto, debe sujetarse a su esposo porque el esposo es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pablo usa la palabra cabeza aquí para referirse al concepto de autoridad o del liderazgo. Decir que Cristo es la cabeza de la iglesia quiere decir que Él es el que lidera, Él es el que dirige a la iglesia. Entonces Pablo se refiere al esposo de la misma manera. En cuanto al matrimonio, el esposo debe ser el miembro que lidera o dirige, y la esposa debe seguir su liderazgo. Luego el texto nos dice que la esposa debe sujetarse a su esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. En otras palabras, la actitud de la esposa hacia su esposo debe reflejar la actitud de la iglesia hacia Jesús. Y luego en versículo 33, Pablo resume lo que ha dicho a las esposas por decir que deben respetar a sus esposos. Entonces, Lisette, para honrar a Dios, Dios te llama a aceptar, honrar, afirmar y seguir el liderazgo de Josué. Ahora vamos a pasar a considerar lo que la palabra de Dios dice a los esposos y a ti, Josué. Pablo describe este mandamiento con un poco más detalle. Él dice que los esposos, en versículos 25 y 33, dice que deben amar a sus esposas. Y en general, amar a una persona es desear para esta persona el mayor bien posible y luego hacer lo que puedes hacer para que esta persona consiga este mayor bien posible. Y ahora, en el caso de una esposa cristiana, ¿cuál es su mayor bien posible? El mayor bien posible para tu esposa cristiana es lo que la ayuda a conocer al Señor y a vivir para Él. Y Pablo describe cómo los esposos deben de amar a sus esposas con dos ejemplos. Primero, la manera que Jesús amó a la iglesia, y luego la manera que uno ama a sí mismo. Entonces, primero dice que debes amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En versículos 25 a 27, Pablo explica cómo Cristo amó a la iglesia. En primer lugar, se entregó por ella. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere al hecho de que Jesús dio a sí mismo como nuestro sacrificio. Jesús entregó a sí mismo, como hemos cantado, para morir bajo la ira de Dios, bajo la mano del castigo de Dios en nuestro lugar. Entonces, la manera que los esposos deben amar a sus esposas
es con un amor sacrificial que les lleva a sacrificar a sí mismos para promover el bienestar de sus esposas. Esto quiere decir que dejan sus deseos egoístas para servir a sus esposas y finalmente para hacer lo que conviene a ella. Entonces, Josué, Dios te llama a morir a ti mismo. Como discípulo de Cristo te llama a morir a ti mismo, y ahora como esposo aún más te llama a morir a ti mismo y a amar a Lisette como Cristo ama a su iglesia. Y luego el texto también nos dice con qué fin o con qué propósito Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Dice la Escritura que lo hizo para santificarla. La palabra santificar se refiere a la idea de separar una persona o cosa del pecado para consagrarlo a Dios. Entonces Jesús nos salvó y nos libró del pecado para que fuéramos consagrados a Dios. Esta santificación entonces incluye la limpieza del pecado, lo cual Pablo menciona en versículo 26. Y los esposos deben tener la misma meta para sus esposas. Deben desear ver a su santificación, a su crecimiento en el Señor. Y el versículo 26 nos ayuda a entender que una manera que los esposos pueden ayudar a sus esposas a crecer es con la palabra de Dios. Deben hacer las cosas que van a ayudar a sus esposas a crecer en devoción a Dios. Y Josué y esposos, esto podría incluir el liderarla en un tiempo de oración, el liderarla en tiempos de estudio bíblico, el liderarla en tiempos de devoción familiar, pero también incluye el darle un ejemplo en tu propia vida, el dejar que ella pueda mirar en su esposo a un Señor que de todo corazón está buscando vivir para el Señor. Entonces, Josué, debes desear la santificación de Lisette y debes hacer lo que puedas para promover a su santificación. Luego, Jesús dio a sí mismo para santificar a la iglesia. El texto dice para presentársela a sí mismo. Entonces entendemos que los matrimonios en el día de Pablo fueron similares al día de hoy. Había un compromiso, había un tiempo de espera y luego la boda. Pero fue la responsabilidad de la novia y de su familia de presentarla al novio en el día de la boda como una novia pura. Y aquí vemos algo lindo, la imagen hermosa que vemos aquí en el texto del Evangelio es que Jesús no nos exige a nosotros presentar a nosotros mismos puros delante del Señor, sino que Él mismo ha hecho lo necesario para salvarnos, para limpiarnos, para santificarnos. Él mismo lo ha hecho y lo está haciendo. Él mismo está trabajando y obrando para presentarnos a sí mismo, limpio y santo y sin mancha y sin arruga. Ahora, en cuanto a la aplicación para los esposos, obviamente Jesús está obrando en las vidas de las esposas de manera única. Y los esposos no necesariamente pueden duplicar la obra de Cristo, pero de todos modos los esposos deben hacer todo lo que pueden para ayudar a sus esposas a crecer. Entonces, Josué, debes amar a Lisette como Cristo amó a la iglesia, de manera sacrificial, dando de ti mismo, sacrificando a tus deseos, muriendo a tu egoísmo. Y debes hacerlo con la meta de promover el bienestar espiritual de ella. Pablo luego en el texto nos da una segunda explicación de cómo debes amar a tu esposa. En el versículo 28 él dice que debes amarla como amas a ti mismo, como amas a tu propio cuerpo. Y todos, sin darse cuenta, buscan lo que piensan que más les conviene. Y Pablo dice que el esposo debe también desear para su esposa lo que desea para sí mismo. De hecho, en versículos 28 y 29 dice que amar a tu esposa es amar a ti mismo. Y luego en versículo 31 Pablo aclara lo que quiere decir por citar a Génesis 2:24. Se refiere al hecho de que un esposo y una esposa
se unen y llegan a ser una sola carne. Entonces está en el mejor interés del esposo amar a su esposa. ¿Por qué? Porque está unido a ella de manera única. Y podríamos decir que en un sentido que el bienestar de cada uno está ligado con el otro. Entonces Josué, debes desear el mayor bien posible para Lisette, tal como lo deseas para ti mismo. Y como mencioné antes, su mayor bien posible es crecer en el conocimiento de Cristo. Bueno, ya hemos visto un poco de esto, pero quiero terminar hablando acerca del significado del matrimonio, el significado de lo que estamos haciendo aquí hoy día. En estos versículos vemos por qué importa que ustedes como cristianos busquen tener un matrimonio que está ordenado de acuerdo a la palabra de Dios. Finalmente importa porque el matrimonio debe de ser una institución visible que demuestra una realidad espiritual que es invisible. Pablo dice en el versículo 32 que el matrimonio nos da una imagen de la relación entre Cristo y su iglesia. En las palabras de un teólogo, la unión del esposo y la esposa como una sola carne es un modelo de la unión de Cristo y su iglesia. Así que, además de proveer compañerismo y de ser un medio para la procreación, el matrimonio debe ser una ilustración de la relación entre Jesús y su iglesia. Entonces, los de nosotros que estamos casados, que somos cristianos, debemos querer tener buenos matrimonios para poder reflejar correctamente al mundo la verdad acerca de Jesús. Y Josué y Lisette, espero que esto les motive a buscar poner en práctica lo que encontramos en la palabra de Dios en este texto y a cumplir a sus respectivos roles en su matrimonio. Bueno, ahora quiero concluir aclarando exactamente cuál es el evangelio que hemos mencionado, que se encuentra en este texto. ¿Cuáles son las buenas noticias acerca de Cristo? Este mensaje es lo que Josué y Lisette han creído. Como mencioné antes, esto es lo que establece su identidad fundamental. Más que cualquier otra cosa que podríamos decir acerca de cada uno de ellos, podríamos decir que son seguidores de Jesucristo. Son personas que han creído el evangelio, por el cual encuentran a su identidad. Ya hemos visto en nuestro texto algo de este evangelio. Hemos visto que Cristo dio a sí mismo para salvar a la iglesia, para santificar a la iglesia y para presentársela a la iglesia a sí mismo. Entonces el evangelio de Jesucristo tiene que ver con la redención, tiene que ver con la salvación del pecado y de sus consecuencias. Pero para entender esto debemos entender algo del propósito original de Dios para la humanidad y para este mundo. Entonces rápidamente quiero resumir para ustedes el evangelio en 4 puntos. Lo primero que debes entender es que la Escritura enseña que existe un Dios que es eterno, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es completamente bueno, justo y santo, y que es el creador de todo lo que existe. Y según la Escritura, este Dios ha creado a todas las cosas, incluyendo a la humanidad, incluyéndome a mí, incluyendo a ti, los ha creado para exaltar y para glorificar a sí mismo. Entonces el propósito de Dios para la humanidad, para cada uno de nosotros, es que amemos a Dios, es que adoremos a Dios, es que busquemos promover el plan de Dios para el mundo, que es que el mundo sea lleno con el conocimiento de Dios y con la adoración de Dios. La Escritura enseña que nosotros debemos a Dios esta adoración, debemos fidelidad a Dios. ¿Por qué? En virtud de que Dios es el creador de este mundo, es el creador de nosotros, pero también en virtud de la excelencia de Dios. Dios y solo Dios es digno de adoración. Dios y solo Dios es digno de nuestro amor, de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad. Pero segundo, la Escritura enseña que el primer hombre
Adán pecó contra Dios y así hizo que toda su descendencia estuviera bajo maldición y condenación. También hizo que ellos heredaran una naturaleza pecaminosa. Entonces, debido al pecado del primer hombre y debido al pecado propio, todos tenemos una sentencia de muerte. Hemos sido condenados al castigo por nuestro pecado. Y también somos muertos espiritualmente. Cuando alguien está muerto espiritualmente, ni puede ni desea amar o adorar a Dios, aunque fue creado para amar y adorar a Dios, no puede y no desea hacerlo porque está muerto espiritualmente en sus pecados. Entonces, tercero, las buenas noticias son que Dios hizo algo para rescatarnos. Hizo algo para rescatarnos de nuestro pecado y de sus consecuencias. Hizo algo para rescatarnos de la culpa del pecado y del poder del pecado. Y para restaurarnos a una relación con Él y para darnos la esperanza de la vida eterna. Lo hemos visto en nuestro texto. ¿Qué hizo Dios? Dios dio a Cristo. Y Cristo dio a sí mismo. ¿A qué se dio? Bueno, lo hemos cantado, pero se dio para vivir una vida perfecta y luego para morir una muerte sacrificial como sustituto en lugar de todos aquellos que confiarían en Él. En su muerte, como hemos cantado, Él recibió de la mano de Dios Padre el castigo que nuestros pecados merecen. Él recibió la penalidad de todo aquel que confiaría en Él. Él aplacó la ira de Dios. Como hemos cantado, la ira de Dios fue satisfecha en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y lo hermoso que vimos en nuestro texto es que Dios no nos llama a salvar a nosotros mismos, sino que Él lo hace. Él ofrece regalarnos la salvación. Entonces debemos entender que somos pecadores, necesitamos el perdón, necesitamos la salvación, pero el mensaje del Evangelio no es mejórate, no es cámbiate, no es sálvate a ti mismo, sino es confía en Cristo. Dios salva a los pecadores por medio de Cristo. Salvar es algo que hace Dios. Entonces Dios dio a Cristo para salvarnos. Pero esto nos lleva a una cuarta cosa. Dios ofrece a todo aquel que se arrepiente de su pecado y confía en Cristo y solo en Él por el perdón. Dios ofrece a estas personas liberación del poder del pecado y el perdón de la culpa del pecado. Nos ofrece reconciliación con sí mismo. Y en esta vida nos ofrece una relación con sí mismo y nos ofrece en la eternidad la oportunidad de disfrutar esta relación para siempre. Pero como dije, nos llama a arrepentirnos, a rechazar a nuestro pecado, a entregarnos a Él con el deseo de servirle como nuestro Señor, y nos llama a dejar de confiar en nosotros mismos, a dejar de pensar que de alguna manera nosotros, por nuestro esfuerzo o por lo que hacemos o dejamos de hacer, que podemos de alguna manera anular a la culpa de nuestro pecado, y nos llama a poner a toda nuestra confianza exclusivamente, únicamente en Jesucristo. Y cuando alguien hace esto, si se arrepienta y confía en Cristo y solo en Él, Dios le libera del poder del pecado y le perdona la culpa de su pecado y le da la esperanza de la vida eterna. Supongo que muchos, si no la mayoría de ustedes, ya confiaron en Cristo y están confiando en Cristo, y espero que el reflexionar sobre el Evangelio que hemos visto aún en este texto hoy, que les llene de gozo y de gratitud. Y para ustedes que quizás nunca hayan escuchado este mensaje, que no han creído, espero que hayan entendido algo del mensaje de Cristo. Espero que más que todo hayas entendido que necesitas ser salvo y que solo Dios te puede salvar, y que Cristo hizo lo necesario en su vida perfecta y su muerte y su resurrección para salvarte. Y Dios no te llama a salvar a ti mismo, sino te llama a confiar en Cristo. Espero que te haya quedado claro y que Dios obre en ti para que te arrepientes y crees, y así seas perdonado y librado y seas reconciliado con Dios, para que llegues a tener también la esperanza de la vida eterna que tienen Josué
y Lisette. Y Josué y Lisette, espero que cada día de su matrimonio, que reflexionen en el Evangelio, que recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes y que encuentren ahí el poder y la motivación para buscar glorificar a Dios en su matrimonio. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que ahí nos muestras cosas que no sabríamos si no nos dijeras. Gracias, Señor, por habernos dado claridad para entender el significado del matrimonio. Gracias, Señor, también por el Evangelio. Gracias por las buenas noticias que tú salvas a los pecadores, que diste a Cristo. Y nuevamente, Padre, te doy gracias por la manera que has obrado en las vidas de Josué y Lisette para salvarles. Gracias que en su momento cada uno pudo entender este mensaje y se arrepintió y creyó en Cristo y fue salvo. Y Padre, yo te pido nuevamente que bendigas a este matrimonio, que ayudes a cada uno a cumplir a sus roles. Te pido, Padre, que su matrimonio pueda ser un ejemplo para los demás y algo que uses para mostrar al mundo algo de la verdad acerca de Cristo y su iglesia y acerca del Evangelio. Y te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Okay. Bueno, ahora en este momento es mi privilegio presentarles a la nueva familia Cajahuamán Bolívar.